Estamos. Bueno, van a ir entrando las chicas, así que no hay problema. Están rindiendo algunas, así que después van a empezar a entrar. Bueno, entonces habíamos llegado acá hasta las penicilinas, aminopenicilinas, mejor dicho. Tenemos la amoxi y la ampi, que están unidas a inhibidores de beta-lactamasa, ¿sí? Ampicilina al ácido clavulánico y perdón, a surfactán, eso es decir, todos juntos. Bueno, ahí también tienen el espectro bacteriano y demás, pero bueno, esto también obviamente que ya saben que hay vía oral, hay vía endovenosa, ciego intramuscular, pero bueno, tenemos para todos, digamos, ¿sí? Es una de las cosas más utilizadas y que más conocida, digamos, las deben conocer. Eh, bueno, no quiere pasar, ahí estamos. Bueno, yo me pasé una, a ver, bueno, las cefalosporinas. Les dije yo hace un ratito, bueno, también están dentro del grupo de los beta-lactámicos. Vimos hasta recién las penicilinas propiamente dichas, y bueno, vimos las naturales, vimos todas las clases que había. Y después vimos, ahora estamos en otro grupo que también pertenece a los beta-lactámicos, pero cuando ustedes estudien puedan hacerse cuadritos, ¿sí? Dentro de beta-lactámicos también tenemos la cefalosporina. Dentro de cefalosporina tenemos tres generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Están puestas para que ustedes puedan ver. Hay algunas que son solamente endovenosa intramusculares, ¿sí? O hay otras que son de vía oral. Por eso se parenteral, que es lo que es vía intramuscular o endovenosa, y la vía oral. Entonces están divididos así. La primera generación tenemos la cefalotina, es la más conocida, después está la cefasolina, pero lo más que utilizamos es cefalotina. Por ahí en algún caso de algún cultivo que viene con un antibiótico determinando, compramos por ahí cefasolina para algún paciente, hemos comprado. Y después tenemos la cefalexina, que es la de vía oral. O sea, cuando un paciente está internado en clínica médica, generalmente van a ver que muchas veces ese paciente está con cefalotina, generalmente después de la cirugía traumatológica, es normal que tengan cefalotina, perdón, intramuscular y endovenoso, no intramuscular, no intramuscular, se puede poner en la guardia o algo así, pero bueno, generalmente cefalotina lo tienen endovenoso, 1 gramo cada 6 horas, dependiendo del paciente. Si es muy obeso, quizás tenga 2 gramos cada 6. Pero bueno, eso dependiendo del peso del paciente. Siempre las dosis están dependiendo del peso del paciente. Y lo rotamos a cefalexina vía oral cuando el paciente ya está mejor para que pueda terminar su tratamiento con vía oral y no poder sacarle el suero si es y se puede ir de alta, digamos, se va con cefalexina vía oral. Generalmente se confunden y no toman, a veces te ponen cefalexina 1 gramo cada 6 horas endovenoso, pero no, es cefalotina la endovenosa. Y la cefalexina es la vía oral. Después en la segunda generación tenemos la cefuroxima, cefoxitima, esto es un poco que les va a costar los nombres, y el cefaclor, pero bueno, con la práctica los van a ir aprendiendo, cuando uno empieza a trabajar los van a ir viendo siempre, entonces se van a ir adaptando. Son de segunda generación. De tercera generación tenemos cefotaxima, estos se utilizan en algunos casos, pero muy poco. Cefoperazona, tengo algo para un tratamiento. Septacidima se está utilizando muchísimo más y ceftriaxona se usa mucho. Y la vía oral tenemos cefixima, ¿sí? Y de cuarta generación tenemos el cefepime, ¿sí? Ese como que por ahí lo guardamos también para las infecciones más severas, ¿sí? Se trata de ir buscando los antibióticos y reservando para infecciones más complicadas, digamos. Bueno, la cefalosporina en sí, bueno, actúan a nivel de síntesis de pared celular. Entonces, vuelvo a lo mismo, es beta-lactámico, lo que hace es inhibir la síntesis del péptido glucano, la célula se muere y explota, ¿sí? Como le dije, lisis bacteriana se produce. Una vez que no se puede formar, normalmente nuestro organismo tiene estas autolisinas, que son enzimas ellas tienen autolisinas, enzimas bacterianas que remodelan y rompen la pared celular. Muchas veces estas autolisinas también
tienen nuestras células, ¿sí? Estas enzimas que producen lisis bacteriana, pueden producir lisis bacteriana, o sea, son las, ay, no me sale la palabra, las enzimas que nosotros tenemos, ay, ¿cómo se me van a olvidar? Sí, me olvidé. A ver si alguno me ayuda. En las vesículas que tenemos dentro de la célula nuestra, tenemos estas enzimas que digieren todos los restos de estructuras de la célula que ya no sirven. No me acuerdo más, no me acuerdo, se me borró. Bueno, después cuando me acuerde se las digo, pero bueno, dejémoslos ahí. Mecanismo de acción. Inhibe la síntesis de pared celular al inhibir la síntesis de peptidoglucano. La célula bacteriana muere, ¿sí? Porque explota, ¿sí? Bien. Bueno, esto es una imagen, fíjense, esto es una imagen de un microscópico, de esos microscopios re modernos, electrónicos, donde se ve una lisis bacteriana. Fíjense cómo la célula se rompe y libera todo su contenido, cómo explota literalmente. Pueden ir viendo cómo se fueron captando las imágenes. Eso es una bacteria que explota, así literal. Esa es la lisis bacteriana. Bueno, no quiere cambiar así, si no cambio con la ruedita no quiere cambiar, pero será de Dios, ¿qué estoy haciendo? Ahí, cualquier cosa estoy haciendo ahí. Bien, bueno, fíjense que acá tenemos el cuadrito que yo les había comentado con los tipos de las cuatro generaciones de la cefalosporina. La primera, ¿se acuerdan que estaba la cefalexina, la cefalotina? Fíjense, estas no atraviesan líquido cefalorraquídeo. Entonces, si ustedes tienen una infección en el sistema nervioso central y quieren darle cefalotina a ese paciente, jamás le va a servir, porque no va a llegar nunca, ¿sí? No va a atravesar barrera hematocefálica y no va a poder llegar. Entonces, ¿esto va a servir para qué? Para una infección de piel, ¿sí? Para tejidos blandos, para celulitis, para infecciones urinarias. Esto es genial, pero no nos sirve para otra cosa. Después para de segunda generación, una sola que es la cefuroxima, es la única que puede atravesar el líquido cefalorraquídeo. El restante que vimos no atraviesa el líquido cefalorraquídeo. Las de tercera generación, donde estaba la ceftriaxona, la cefotaxima, esas sí atraviesan todas, y las de cuarta generación, que es cefepime, esa también atraviesan todo y llegan al líquido cefalorraquídeo, o sea que atraviesan la barrera hematoencefálica y nos serviría para tratar infecciones más severas en el sistema nervioso central, ¿sí? Como puede ser una meningitis, para ese tipo de cosas, sí, porque tengo una infección en meninge, ¿sí? Siempre que sea bacteriana, obviamente que para eso. Pero fíjense que después el resto, los de segunda generación se usan también para infecciones intraabdominales, para infecciones de, por ejemplo, el pie diabético, para la parte de la neumonía, sinusitis, otitis, sí. ¿Quién me preguntó? ¿Alguien preguntó? Te escuchó, me parece No. que había preguntado. Em, y después tenemos, fíjense que la cefoxitima, que está en la segunda generación, ¿lo ven? Que se utilizan para em, se puede utilizar para las embarazadas como elección para bacterias que sean anaeróbicas. Anaeróbicas significa que no pueden vivir en presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces siempre están guardaditas, ¿sí? Son bien internas. Bueno, lo podemos llegar a utilizar como elección para las embarazadas. Igual, cefalotina sí se puede utilizar. Hay algunas que podemos utilizar, ampicilina también se pueden utilizar para las embarazadas. Siempre riesgo-beneficio. Hay que evaluar el riesgo-beneficio de darle antibiótico o no, eh, dependiendo también la edad gestacional, la cantidad de meses que tenga, semanas, demás. Eso hay que verlo. Bueno, fíjense, las de tercera generación para meningitis, para gonorrea, son infecciones de transmisión sexual. Y las de cuarta generación también para infecciones nosocomiales, que se PEPIME. Cuando hay estas nosocomiales son más intrahospitalarias, bueno, cuando aparecen utilizamos una de estas. Siempre y cuando se haya probado que esas bacterias, o sea, son sensibles a estos antibióticos, porque hay que hacerle todos saber con antibiogramas a ver a qué responden o no.
Cuando yo les hablo de antibiograma, por ahí no se los expliqué bien, pero cuando ustedes estén trabajando y les piden una muestra, van a sacar una muestra del paciente, lo van a sacar, o de sangre, o lo que sea, se va a hacer esa muestra, se va a sembrar y ahí vamos a ver qué bacteria tiene. ¿Sí? Si es una herida, se ha sacado muestra, se siembra. El laboratorio va a sembrar y va a ver qué bacteria tiene. Una vez que tenga qué bacteria tiene, va a probar distintos antibióticos, ¿sí? Y a ver con cuál es sensible y a cuál es resistente. La macana es cuando son todos resistentes, ¿sí? Eso es lo que yo les decía, que la mayoría eh, últimamente se están volviendo resistentes, cada vez tenemos más problemas con las bacterias. Bueno, acá están los espectros bacterianos, vuelvo a lo mismo. No si lo quieren mirar como para información, genial, pero no lo tomo. Bueno, los efectos adversos de las cefalosporinas son muy similares a la de los beta-lactámicos, o sea que no hay ninguna cosa diferente. Los problemas gastrointestinales, porque borran nuestra flora intestinal, la diarrea, los vómitos, náuseas, todo eso. Los rash, todas las reacciones alérgicas que estuvimos viendo, también. Y alteraciones que podían ser hepáticas, como por ejemplo una hepatitis medicamentosa que se puede llegar a producir, es igual que los beta-lactámicos que vimos anteriormente. O sea que esto lo pueden ir agrupando para no tener que estar estudiando, repitiendo siempre lo mismo. Bueno, acá están los inhibidores de la beta-lactamasa. Bueno, el ácido clavulánico que va unido a la moxi, ampicilina más sulbactam, piperaciclina más tazobactam, y ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación con avibactam. El año pasado tuvimos varios casos de pacientes, fueron después de la pandemia. Aparecieron 2 casos que fueron muy resistentes a bacterias, que eran pacientes con sondas vesicales y tuvimos que hacer tratamiento con ceftazidima más avibactam. Normalmente nunca lo habíamos utilizado en el hospital, pero bueno, no había con qué darles a esas infecciones. eh, no sabemos si fueron intrahospitalarias o no, pero bueno, esos pacientes estuvieron internados, pero también estuvieron en su casa con la sonda, también no se habían hecho la sonda vesical de por sí, el paciente que tiene continuamente la sonda es muy propenso a infecciones urinarias de este tipo, ¿sí? Bueno, con un análisis se pudo detectar cuál era la bacteria y se pudo tratar con este antibiótico, pero con avibactam, ¿sí? Un costo elevadísimo, carísimo, mal, 10 ampollas, más de 20.000, de 200.000 pesos, una cosa así, me quedaron, por suerte tenía algunas, eh, no sé qué habrá pasado ahora, pero bueno, teníamos algunas como eh, para zafar con este paciente, pero bueno, no, le compramos, quedaron y les volvimos a utilizar con el otro paciente. Por eso nos alcanzó para los dos, porque me habían quedado. Bien, bueno. ¿Qué pasa cuando yo agrego estos inhibidores de beta-lactamasa? Amplío el espectro bacteriano. A ver, si yo mataba 10 bacterias, ahora voy a matar 20, 30, 40, 50. Por eso yo le digo tirar con un arma y tirar con un cañón, ¿sí? Eso es más o menos cuando nosotros usamos esto con inhibidores beta-lactámicos, porque nosotros estamos inhibidores, de beta-lactamasa, porque lo que nosotros estamos haciendo es eh, ampliar este espectro bacteriano. Entonces, como tengo mayor cantidad de bacterias que puedo matar, evidentemente sí o sí le voy a dar en la tecla. Pero generamos resistencia bacteriana, vuelvo a lo mismo. Yo repito porque es así para que ustedes también hagan promoción y vuelvan e incluyan estos conceptos del uso de antibióticos. Bueno, y ahora tenemos carbapenem. Esta es la bomba no atómica. Y ya la bomba atómica no es un cañón, esto es una bomba atómica. La bomba atómica ya no sirve para las bacterias. Esta ya hay un montón de bacterias que ya son resistentes a los carbapenem, imipenem, meropenem, ertapenem. También son metalactámicos, también actúan en la síntesis de pared, ¿sí? Bueno, sirven para la pseudomonas aeruginosa. Miren acá, bueno, tengo los efectos adversos principales. Imipenem
tiene alto riesgo de neurotoxicidad, meropenem más bajo, pero sí producen las reacciones, los rash, esas reacciones cutáneas, y también pueden producirse infecciones fúngicas, que son a hongos, que pueden surgir por alterar nuestra flora, pueden aparecer estos oportunistas y producirnos alguna infección, una micosis, ¿sí? Una infección fúngica. Bueno, siempre se van a usar estos carbapenem para infecciones nosocomiales graves, ¿sí? Cuando aparece un paciente muy complicado, tiene una sepsis, viene con una infección de una herida, puede ser quirúrgica o no, muchas veces no es por eso, vienen de otro lado con infecciones, generalmente nos traen el paquetito, cuando traen de vuelta a los pacientes vienen con el regalito, que son las infecciones, estas bacterias que son repotentes, digamos, y no tenemos con qué darle, nosotros no tenemos, o sea, la cantidad de las bacterias con las distintas resistencias bacterianas son diferentes en los distintos lugares. O en nuestro hospital, por ejemplo, no va a tener las mismas bacterias que tiene un hospital de Buenos Aires, de capital, ¿sí? Como el Posadas o el Clínicas, que tienen un movimiento de pacientes impresionante. Bueno, van a tener otro, nosotros tenemos otra flora bacteriana diferente a la de ellos. Pero bueno, a veces los pacientes son derivados y vuelven, y cuando vuelven, vuelven con estas infecciones intrahospitalarias. Eh, Resistencias bacterianas, bueno, de amplio espectro, eso es lo que le estaba diciendo recién. También cuando hay una polimicrobiana, cuando hay una infección que tengo muchas bacterias, puede haber dos o tres que estén eh, ahí dando lata, digamos. Las infecciones del sistema nervioso central, el meropenem. Para el más específico, el meropenem. Y mi penem se trata de no utilizarse tanto porque también, no, aparte de la neurotoxicidad que produce, genera resistencia bacteriana mucho más que los otros, que el meropenem o el ertapenem. Para neumonías también, cuando son neumonías complicadas, nosocomiales de la comunidad, que las llamamos, infecciones abdominales, infecciones de vías urinarias complicadas, pero a veces ni con meropenem podemos y tenemos que ir a otros, ¿sí? Infecciones óseas y de tejidos blandos, infecciones ginecológicas. Bueno, hablando de las resistencias bacterianas, Cerrame la puerta. de las resistencias bacterianas tenemos la Klebsiella pneumoniae, que les dije el otro día, que estas bacterias generaron una enzima que es la carbapenemasa. Para así que yo bien les digo eso para que no se les confundan, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Bueno, estas no generaron las beta-lactamasas, sino generaron las carbapenemasas, ¿sí? Estas enzimas destruyen a los carbapenem. Imipenem, meropenem y ertapenem, que los tenemos como ya los últimos, uno de los últimos que vamos a usar como el último recurso, ya de estos pacientes, ya durante la pandemia se vieron que hubo un montón de casos de estas bacterias en las cuales no había antibióticos con que poder tratarla. 3 de cada 3 infecciones intrahospitalarias, 2 son por Klebsiella o KP, como yo le digo KPC, que le digo la KPC porque es Klebsiella pneumoniae, KPC, carbapenemasa, esas es KPC, ahí está para que lo vean, es una bacteria multiresistente y ya no tenemos con qué darle, ¿sí? Bueno, esto en los hospitales se ve muchísimo. De cada 3 casos de infecciones intrahospitalarias, 2 son producidas por esta bacteria. Y podíamos llegar a utilizar antes los carbapenem, pero ahora ya son resistentes. Así que es todo un tema esto, ¿eh? Bueno, y después tenemos como una última opción, tenemos los monobactam, dentro de ellos tenemos el Astrionam. Tiene
un buen espectro, pero fíjense que solamente va a actuar sobre gram negativos que sean aerobios, que puedan vivir en presencia de oxígeno. No van a servir para los gram positivos ni para los anaerobios, que no pueden vivir con oxígeno. Pero todo tiene un pero acá. Eh, si le quieren ver como algo a favor, no es ototóxico, no es nefrotóxico. Acuérdense que la penicilina produce también sobre los riñones, sobre el metabolismo. Acá no presentan reacciones de hipersensibilidad, que el resto de los beta-lactámicos lo producía. Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso. Este es el único beta-lactámico, como lo pueden ver ahí, que no genera reacción cruzada con otros beta-lactámicos, ¿sí? Que no puedo dárselo a un paciente que sea alérgico a penicilina. El resto de los que vimos hasta ahora, no. No se lo podemos dar a los pacientes alérgicos porque nos van a reaccionar, porque son todos beta-lactámicos, incluido este, pero este es el único que no produce estas reacciones alérgicas. Sí que sería la última opción para esos pacientes que no requieran de estos antibióticos. Pero tengo un espectro muy reducido. Gram negativas, anaerobias. Las bacterias peores de todas son gram negativas, anaerobias, o gram positivas también, pero anaerobias. Los anaerobios son los peores. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar de los glucopéptidos. Otro grupete. Seguimos con, ¿qué grupo? ¿Recuerdan? Con los beta-lactámicos seguimos. Dentro de esto tenemos la vancomicina, teicoplanina, ¿sí? Estos son los más utilizados que ustedes van a poder ver. La banco en sus dos formas, hay una de 500 miligramos, una de 1 gramo, o de 1000 miligramos, como quieran decir. Esas son las dos, depende de eso, hay que prestar atención a la historia clínica cuando lo ponen, porque a veces lo ponen en 1 gramo, a veces la farmacia tiene de 500 y vamos a mandar 2 por cada dosis que se van a requerir el paciente, así que van a tener que ver eso. A veces hay 1 gramo, a veces hay de 500, no nos queda otra. Y bueno, la teicoplanina también, que es endovenosa. Bueno, esta sirve para pocos gram positivos aerobios, pero bueno, estas también no presentan reacciones cruzadas de los beta-lactámicos, ¿sí? Si presenta alergias, bueno, hay que ver. Bueno, también esto tiene, fíjense, que banco nosotros no siempre usamos endovenosa, perdón, intravenosa lenta, ahora vamos a ver por qué. Y no tenemos oral, no hemos tenido ningún caso para dar oral. Si usa la teicoplanina tampoco la hemos utilizado, pero bueno, en algún caso hemos tenido que no hemos comprado, pero casos muy reducidos. Bueno, hay que evaluar costos, esto es importante porque son muy caros, los efectos indeseables que producen y generan resistencia bacteriana a enterococos. Entonces, bueno, generalmente hay que hacerlo con un antibiograma esto. Bueno, acá tenemos las reacciones de hipersensibilidad que produce. Bueno, son de este tipo. Generalmente el síndrome del hombre rojo se va a producir cuando ustedes apliquen la medicación y lo pasen rápido. El paciente se les va a poner así como están viendo ahí la foto, bien rojo. Yo corro el cuadrito, ¿ustedes ven que corre el cuadrito o ven la pantalla completa ustedes? Todo completo. No, porque como a mí me aparece el cuadrito, yo las veo a ustedes, pero no sabía si les estoy tapando cuando corre el cuadrito. Bueno, ototoxicidad y nefrotoxicidad producen estos glicopéptidos, como la vancomicina, y el síndrome del hombre rojo que les dije que es cuando yo lo paso rápido. Eso es lento, bien lento. Pues si ustedes lo pasan rápido, ese paciente se les empieza a pasar, se ponen todos rojos. He hablado con otros chicos que ya están trabajando en el hospital y demás, y bueno, les ha pasado, en algún momento les ha pasado. Bueno, eso siempre, recuerden esto, los antibióticos lentos siempre.
Y flebitis en el sitio de acción, volvemos a lo mismo, también tiene que ver también con esto de pasar la medicación limpia, lavar la vena después, bueno, todo ese tipo de recaudos que hay que tomar cuando pasamos la medicación. Bueno, los aminoglucósidos también estos actúan inhibiendo que síntesis de proteínas ribosomales, ¿sí? Actúan sobre la 30S, la subunidad 30S. Tenemos la streptomicina. La streptomicina, ¿sabe cuándo se utiliza? Se utiliza para cuando hay pacientes con tuberculosis son resistentes a las medicaciones orales. Cuando abandonaron el tratamiento y generaron resistencias, hay que darle streptomicina 1 gramo intramuscular por día. Gentamicina, vieron que estos son los aminoglucósidos, los van a ir conociendo, la genta la tienen que conocer, la van a ver no solamente en inyectable, la deben haber visto en crema, la deben haber visto en algún colirio, en algunas gotas para el oído. Furamicina también, amicacina, neomicina. Acá nosotros lo que más utilizamos en clínica médica, gentamina, o gentamicina, perdón, y neomicina. Tobramicina es un colirio, así que se usa también muchísimo en la farmacia, pero bueno, no tanto para los pacientes internados. Pero genta y amicacina son los que más utilizamos. Bueno, ahí acá hay un cuadrito donde están todos los 30, los que actúan sobre las unidades proteicas, síntesis de proteína, y bueno, acá están los que estábamos viendo recién. Yo tenía que haber sacado ese cuadrito, pero bueno, lo dejé. Acá está lo que pasa con el mecanismo, con el mecanismo de acción. Acá tengo el ribosoma con las dos subunidades, la 30S es la de arriba y la 50S es la de abajo. ¿Qué es lo que pasa con los aminoglucósidos? Inhiben esta subunidad proteica y no se va a poder sintetizar la proteína. Esto es lo que ocurre. Entonces, si no tiene proteína, no tiene enzimas, esa bacteria no puede seguir viviendo, ¿sí? No se puede duplicar por lo menos. Fíjense, aminoglucósidos, bueno, ahí está también una reglita de gentamicina, para que se acuerden, gentamicina, streptomicina, neomicina, tobra y amica, como para que les quede ahí, se lo pueden acordar con ese dibujito. Bueno, todos estos que nosotros acabamos de ver, que hagamos hincapié en genta, en amicacina, tobramicina, streptomicina, fíjense que producen nefrotoxicidad. Bueno, ototoxicidad, bloqueo neuromuscular, nada gratuito de los medicamentos, embriotoxicidad, o sea que este grupo olvídense de darle a quien a una embarazada. Náuseas, vómitos, anorexia, esto sería lo más leve, hipersensibilidad, neuropatías periféricas. ¿Recuerdan que yo les dije lo que era la neuropatía? Que era como unos hormigueos que se producen en los pies, periféricas generalmente en los pies y las manos. Bueno, es eso. Neuritis óptica, puede tener algún problema en el nervio óptico. Bueno, esos son los efectos adversos de los aminoglucósidos. ¿Sí? Que vuelvo una para atrás y, bueno, me adelanté. Acá los tenemos. La genta, la tobra, amicacina, streptomicina, neomicina, inhiben la unidad 30S. Bien, acá está el mecanismo. Acá tienen esto de amino para acordarse. Pueden poner genta y, bueno, sacan como reglita para acordarse los nombres. Nos quedan 10 minutos. Esperen que... Esto ya lo dije, con los efectos adversos de los aminoglucósidos. Interacciones. Bueno, como todo lo que yo les comenté, los que tienen efectos adversos, si yo los junto con otro que produce el mismo efecto adverso, obviamente que yo voy a tener
mayor riesgo de que aparezcan estos efectos, ¿sí? Como que los voy a potenciar si le doy los medicamentos que son, afectan la función renal, o sea que se los voy a potenciar. Así que por eso no se pueden dar con este tipo de medicamentos. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es importante cuando yo agrego penicilina con aminoglucósidos. Van a producir un sinérgico, ¿sí? Van a producir un mejor, va a tener un antibiótico con un mejor espectro y va a producir mejor efecto sobre esas bacterias y las va a matar más rápido, para decírselo más, el efecto sinérgico. Pero ¿qué va a pasar si yo pongo todo en el mismo frasco? Los inactivos. Si yo pongo ampicilina con genta y los meto juntos en el mismo frasco, se inactivan. Entonces, cuando yo tengo dos antibióticos, normalmente les aconsejo que lo pasen por separado y nunca juntos, porque puede pasar errores como esto, que si yo pongo una penicilina más un aminoglucósido, se me van a inactivar en el mismo frasco, así que no los puedo tener nunca juntos, siempre tienen que ir separados, ¿sí? Así que voy a tener que preparar dos jeringas y los voy a pasar por la vía, ¿sí? Nunca juntos. Eso grábenselo. Bueno, y acá tenemos a nuestros queridos macrólidos que los deben conocer, lo deben haber escuchado: eritromicina, claritromicina, ¿sí? Acitromicina, roxitromicina, pero bueno, esa no es tanto, y espiromicina, que también se utiliza. Esos son los más conocidos, los más utilizados. La claritro se está usando muchísimo en venosa, también viene en comprimidos y en jarabe, ustedes lo saben. La eritromicina era la primera de este grupo. Hoy por hoy ya no se utiliza casi nada porque produce muchos malestares gastrointestinales, muchos cólicos, que ya en la citromicina y en la claritro no se ve tanto como en la eritromicina, ¿sí? Producía unos dolores horribles y bueno, se fue pasando a la claritromicina. Bueno, acá los tenemos. Dentro de los macrólidos, clarito, acitro, roxitromicina, eritromicina que les dije, la espramicina. Estos son los macrólidos, ¿sí? Estos, por ejemplo, son de uso bastante común y también se utilizan para la neumonía en los pacientes que están internados en endovenoso. Acá bueno, el mecanismo de acción inhibe la 50S, la subunidad ribosomal 50S. Así que, así que eso es lo que ocurre con este grupete. Ay, no me anda, no sé, el mouse dando para cualquier lado. Bueno, con respecto a los macrólidos, estos, fíjense que actúan como los anteriores, que los aminoglucósidos que vimos, inhiben sus unidades ribosomales, en este caso la 50S. Son bacteriostáticos y dependiendo de la dosis que yo le dé al paciente se pueden convertir en bactericidas, pero de dosis dependiente, ¿sí? Depende de la concentración que yo tenga que le dé al paciente. Con eso, bueno, tenganlo en cuenta. Los macrólidos, recuerden que los bactericidas eran siempre los que actúan sobre la pared de la membrana celular. En este caso actúan sobre la subunidad ribosomal 50S. Todos los que actúen sobre esta síntesis proteica son bacteriostáticos. Generalmente son dosis dependientes que si yo aumento la dosis se van a transformar en bactericidas. ¿Sí? Porque ya, bueno, no pueden vivir todo el tiempo inhibida la síntesis, porque si no tienen esas proteínas, no pueden cubrir sus funciones vitales, ¿sí? Entonces esa célula bacteriana va a morir. Bueno, las reacciones adversas de los macrólidos, observen, esto es importante que lo recuerden. Siempre les digo, ustedes pregúntenle al paciente, porque por ahí el paciente no se da cuenta o el paciente te puede comentar que está sucediéndole algo. Cuando están, por ejemplo, con claritromicina, lo que puede generar es una ototoxicidad reversible, algún problema de audición.
que el paciente a veces te lo puede manifestar o no, a veces no ocurre nada. Esto es reversible, se termina el tratamiento y el paciente vuelve a la normalidad, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, gastrointestinales, como ya les dije, estos dolores epigástricos, que bueno, ya lo saben, vómitos, diarrea, eso es normal. Puede aparecer la parte de las alteraciones hepáticas. Bueno, acá está la parte de lo que es las sorderas y demás, o ruidos o vértigos, que es porque son ototóxicos, ¿sí? Entonces pueden causar estas alteraciones en el oído, en la audición, mejor dicho, pero es reversible, eso que les quede ahí grabadito. Urticaria o hipersensibilidad, bueno, generalmente si ustedes están administrando antibióticos y ven que el paciente aparece con urticaria, generalmente puede ser una hipersensibilidad al antibiótico que se le está aplicando. Pero si no, por ahí puede llegar a ser otra cosa, pero bueno, eso lo tiene que evaluar el médico. Pero ustedes vean, si le pasan el antibiótico al hombre se le pone todo rojo, como le vimos ahí, o esas alergias gigantes, bueno, o cualquier alergia que le dé en la piel, esos rash que ocurren, bueno, puede ser atribuirse al antibiótico. También puede haber alguna que es un porcentaje mínimo, pero puede llegar a aparecer algo respiratorio como disnea o asma en algún paciente que puede ser alérgico a este medicamento o a veces es nada más, dependiendo siempre del paciente que yo tenga. ¿Vale? Me mandó un mensaje, pero no sé si son ustedes. A ver. Ahí está. Bueno, quedan 2 minutos y se va a terminar. Creo que con uno más vamos a terminar. Bueno, el sistema nervioso puede causar confusión, paranoia, alucinaciones, miedo, pesadillas. Bueno, entonces muchas veces que escucharon al paciente si aparece con estas cosas, tenerlo en cuenta. Espero que se acuerden en un momento de que estén aplicando medicación de todo esto que les voy diciendo, pero son cosas como que ustedes tienen que tenerlas para poder ayudar al paciente o darse cuenta ustedes que el paciente está presentando alguno de estos efectos y es a causa de una reacción adversa de la medicación que le están dando. Bueno, acá para qué lo utilizamos, bueno, neumonía, literal, vemos neumonías, tos felina, difteria, gastroenteritis, pero no me pongan las bacterias porque no. A pacientes alérgicos a penicilinas podemos llegar a utilizar porque estos ya son de otro grupo, son macrólidos, nada que ver. ¿Sí? Eh, Alternativos a tetraciclina. Tetraciclina tienen, van a ver que no, bueno, niños y embarazadas no es recomendable, después lo vamos a ver aparte, pero bueno, ya las van a ir viendo. Pero es con la clamidia, ¿sí? Cuando tienen infecciones de clamidia, también son de transmisión sexual en niños y embarazadas, porque a veces los niños o las embarazadas aparecen con eh, estas enfermedades heredadas de sus padres. Y bueno, eso también hay que... Bueno, esperen que quiero ver... Bueno, no, con eso que les dije es suficiente. No sigan más porque, bueno, el resto está más complicado y tiene un montón de nombres de bacterias que todavía no se las van a cortar directamente. Acción corta, si las podemos clasificar, estas tetraciclinas, no, perdón, terminamos con esto, ahí está. Entonces, macrólidos, ¿se van acordando? Porque ya me queda 1 minuto, así que hago como un repasito de esto, porque se va a cortar nuevamente. De los macrólidos, sobre las 50S, bacteriostáticos que se podían convertir en bactericidas según la dosis. Los efectos adversos que produce gastrointestinales, que dolores epigástricos, que les dije de la eritromicina, que era la más que se veía, vómitos, diarrea,